siempre está por venir. Siempre está por venir. Y de todo lo mejor que está por venir, lo mejor de lo mejor de lo mejor, es que un día, cuando se toque la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y estaremos en la presencia del Señor para siempre. Amén. Y ese es el anhelo máximo para todo creyente. Nuestro encuentro con nuestro Salvador. Y así va a ser para todos los que han sido lavados en la sangre de Jesucristo. Lo importante es que usted haya sido lavado. Que usted haya sido lavado de todos sus pecados, porque nada puede lavar nuestros pecados excepto la sangre de Jesús. Nada ni nadie nos puede lavar, pero la sangre de Jesucristo es perfecta. La sangre del Cordero de Dios, y esa sangre derramada en la cruz para pagar la deuda de todos y cada uno de nosotros. Cuando creemos en Jesucristo y que su sangre nos limpia y creemos de todo corazón, ahí se efectúa el gran milagro de la salvación. La salvación es el milagro de un instante, cuando de repente esa salvación provista se hace patente en la vida de un pecador. Así que yo espero que eso grande le esté esperando a usted, y si no, qué mejor día que ahora. Hoy es buen día para usted abrir su corazón y creer en Jesús. Yo llevo, llevo 54 años leyendo la Biblia. Aquel mensaje que oí por la radio en febrero de 1970 me provocó ir a un librero y sacar una Biblia, quitarle el polvo, que era todo lo que hacía, colectaba polvo, y abrirla y comenzar a leerla sin saber por dónde empezar. Pero Dios, que es el gran director de la orquesta de la salvación de todos nosotros. Es más, Dios es como un director de orquesta, pero del universo. Y los propósitos de Dios, cada uno de ellos, Dios va a dirigirnos a que se cumpla. Pues Dios me dirigió al pasaje correcto, etcétera. Y fue a partir de febrero de 1970 que comencé a leer la Biblia. Recuerdo un librito que pocos meses después de ser cristiano, alguien puso en mis manos, y fue como encontrarme un vaso de agua con hielo en el desierto. Ese librito está hoy en día en el internet. Ya no está impreso porque es tan viejo que nunca lo han impreso. Era un panfletico que se titulaba y se titula todavía 57 razones por qué sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. 57 razones. Y yo leí aquello, y aquello fue como alimento a un hambriento, a un indigente, a un muerto de hambre. Como bebida de agua fresca a un sediento. Y me devoré aquello. Una de las razones principales por las cuales, mis hermanos, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios es porque cientos de datos en la Biblia fueron datos históricos dados, escritos por los profetas que fueron inspirados por Dios. Por eso dice la Biblia que nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Así que la profecía, cientos de profecías, pero una de las profecías favoritas mías es la profecía. Es más, la profecía tal vez más fehaciente para nosotros, la más palpable, es la profecía que Dios, la cantidad de datos y de información que Dios dio
acerca de lo que le iba a pasar a la nación de Israel. La nación de Israel, el pueblo de Israel, que si se apartaban de Dios, Dios retiraba su bendición y que sus enemigos vendrían contra ellos y que sus enemigos los derrotarían y los perseguirían y se los llevarían, y que Dios, todo esto escrito, los iba a expulsar de la tierra que Él le había prometido a sus antepasados, a los patriarcas, a los próceres bíblicos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les prometió la tierra de Canaán y les dijo: esta tierra va a ser para ti, Abraham, y para tu descendencia. Pero si tu pueblo me deja, yo los arrancaré de su tierra y los haré errantes en todas las naciones. Pero Dios también dijo: un día, en un momento en la historia, me acordaré de ellos y me acordaré de mis promesas y de que mi misericordia todavía está vigente, y los haré regresar a su tierra. Y mis hermanos, el 14 de mayo de 1948, por primera vez en miles de años, de repente Israel tuvo de nuevo su tierra. Y de eso hace 75, 76 años. Y todo lo que la Biblia dice que iba a pasar, mis queridos hermanos, está pasando al pie de la letra. Bueno, el primer ministro de Israel se llama Benjamín Netanyahu. Ha sido el primer ministro que más años ha dirigido a la nación de Israel. Ha sido el jefe de Estado que más veces ha sido invitado para hablarle al Congreso y al Senado de los Estados Unidos. Ningún otro jefe de Estado ha hablado en este país en una sesión unida del Senado y del Congreso 4 veces. Pero Benjamín Netanyahu hace 3 días fue invitado por el presidente de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría, y vino el 25 de julio y habló. Y yo supongo que la mayoría de ustedes, muchos de ustedes, han visto el discurso que duró casi 1 hora 55 minutos. ¿Qué discurso? Y una hermana aquí hace meses me regaló este prendedor para la solapa con la bandera de Israel y de Estados Unidos. Y yo me fijé y vi que el primer ministro tenía el mismo prendedor en su solapa, en la solapa de su saco. Así que no me parezco en más nada, pero en esto sí, en más nada. Bueno, 55 minutos habló y yo he sacado 3 minutos. El final, yo quisiera hablar de Israel hoy y quisiera que la fe de ustedes creciera y se dieran cuenta que todo lo que está pasando, mis queridos hermanos, está escrito. Y que nosotros podemos confiar en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es el Dios de la profecía. Es el Dios que ha dicho que el cielo y la tierra puede que pasen, pero ni una palabra, ni una letra de su revelación va a dejar de cumplirse. Y todo se está cumpliendo. Y hoy vamos a mirar 2 capítulos en la Biblia que están cargados de profecías. Vamos a leer algunas de ellas así salteadamente, para que usted se dé cuenta que estamos en tiempos especiales.
Estamos viendo las profecías cumplirse ante nuestros propios ojos. Le damos gracias a Dios que uno de los pocos aliados que tiene la nación de Israel es Estados Unidos de Norteamérica. No sé si ustedes saben que fue el presidente Harry S. Truman cuando las Naciones Unidas declararon a Israel como Estado. El primer país que dijo, nosotros reconocemos a Israel como una nación, el primero fue Estados Unidos, el mejor aliado de Israel. Eso me da me tranquiliza el corazón, porque Dios ha prometido que Él va a bendecir a los que bendigan a Israel y que va a maldecir a los que lo maldigan. Entonces me da tranquilidad saber, por lo menos hasta ahora, Dios quizás en su misericordia, a pesar de que esta nación ha tomado un camino errado, Dios en su misericordia todavía tiene un poquito de bendición y de protección para Estados Unidos. Tengo que decirles que la invitación era para todos los miembros del Congreso y del Senado. Sin embargo, 70, más o menos 70, escogieron hacerle un boicot y no asistir a escuchar al presidente Netanyahu, una nación aliada de los Estados Unidos, el mejor aliado en el cercano oriente, el mejor aliado de Estados Unidos allá. Los enemigos de Israel son al final de cuentas los que son los peores enemigos de Estados Unidos. 70 senadores y congresistas escogieron decir, no vamos, protestamos y no queremos oírlo. Entre ellos, la que es la persona en el Senado que tiene el poder, es como el voto que puede hacer que una votación se rompa, la votación pareja, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Pues la vicepresidente Kamala Harris no fue. Prefirió ir a hablar con unos universitarios en una universidad y no estaba a oír a un país que está en guerra, el mejor aliado de los Estados Unidos. Quiera Dios que eso no sea indicio de lo que está en el futuro. Que Dios nos libre. Pero quiero ponerle 3 minutos. Lo último. Y si usted no lo ha oído, saque el tiempo. Esto está en todos los medios noticiosos. Entonces vamos a sacar 3 minutos al final. Cómo terminó su discurso. Cómo terminó esas palabras que son probablemente históricas. Así que a ver si podemos poner ahí eso, Román. El final. A democracy that pushes the boundaries of innovation for the betterment of all humanity. I'm hopeful about America because I'm hopeful about Americans. I know how much the people of this country have sacrificed to defend freedom. America will continue to be a force for light and good in a dark and dangerous world. For free peoples everywhere, America remains the beacon of liberty its extraordinary founders envisioned back in 1776. Working together, I'm confident that our two nations will vanquish the tyrants and terrorists who threaten us both. As Israel's Prime Minister, I promise you this: no matter how long it takes,
No matter how difficult the road ahead, Israel will not relent. Israel will not bend. We will defend our land. We will defend our people. We will fight until we achieve victory. Victory over liberty, rather victory of liberty over tyranny, victory of life over death, victory of good over evil. That's our solemn commitment. And we will continue to work with the United States and our Arab partners to transform a troubled region from a backwater of repression, poverty, and war into a thriving oasis of dignity, prosperity, and peace. In this noble mission, as in many others, Israel will always remain America's indispensable ally. Through thick and thin, in good times and in bad, Israel will always be your loyal friend and your steadfast partner. On behalf of the people of Israel, I came here today to say, thank you, America. Thank you for your support and solidarity. Thank you for standing in Israel, with Israel, in our hour of need. Together we shall defend our common civilization. Together, we shall secure a brilliant future for both our nations. May God bless Israel, may God bless America, and may God bless the great alliance between Israel and America forever. Que Dios bendiga, que Dios bendiga a Israel, a América. Pero mis hermanos, para darle un contenido bíblico, que es en resumidas cuentas el propósito de esta iglesia, Dios utilizó a distintos hombres para profetizar el futuro. Entre esos hombres hubo uno que se llamó Ezequiel. Ezequiel sufrió mucho porque fue un profeta de Dios cuando el pueblo de Israel fue llevado esclavo para Babilonia. Los caldeos conquistaron tal y como Dios les advirtió. Ustedes se dedican a la idolatría, ustedes abandonan al Dios verdadero, ustedes levantan estatuas e ídolos y ustedes se convierten en una nación politeísta que adoran a los dioses de los pueblos que los rodean, y yo, el Dios verdadero, me alejaré de ustedes y dejaré que los ídolos de ustedes sean los que los ayuden. Israel, tristemente, hay que decirlo, que cumplió tal y lo que Dios les advirtió que no hicieran. Y Dios los expulsó. Cuando fueron expulsados, entre los expulsados salió también el profeta Ezequiel. Por eso la canción de hoy tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces, nosotros en medio de las pruebas, Dios ha prometido: voy a estar contigo. En las pruebas, el sufrimiento, la necesidad, la enfermedad, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el profeta Ezequiel tuvo que ser de los desterrados. Y a pesar de su destierro y que le profetizó a la nación desde el exilio, Ezequiel comenzó en la tierra de Israel y terminó su vida en el destierro de Babilonia. Dios utilizó a Ezequiel para hablarle al pueblo y decirle lo que yo quiero esta mañana
comentarles para que usted vea qué clase de libro tenemos en nuestras manos. Nosotros podemos confiar en el autor de este libro porque este libro contiene miles de años de historia escrita antes que sucediera. Y esta mañana voy a hablar nada más que voy a mencionar 4 capítulos, pero en realidad nada más que vamos a mirar unas citas bíblicas en 2 de esos 4 capítulos. Óiganme bien, porque usted necesita ponerle pasión a esto y usted leerse estos 4 capítulos. Ezequiel capítulo 36, capítulo 37, capítulo 38 y capítulo 39. En el capítulo 36, Dios le dice al profeta: profeta, háblale a las montañas de Israel. En el capítulo 37, Dios le dice al profeta: profeta, háblale a estos huesos que tú ves en este valle de huesos secos. En el capítulo 38, Dios le dice al profeta: ahora, profeta, háblale a los enemigos de Israel, que tengo un mensajito para ellos. Y los menciona por nombre en el capítulo 38 y 39. ¿A quién menciona por nombre? Hoy no vamos a hablar de esto. Pero los enemigos de Israel, a quien Dios en esa profecía le enseña al profeta que en los capítulos 38 y 39 eran para esos enemigos, los enemigos del futuro de Israel. Dios los menciona nombres de la antigüedad, pero nosotros hemos podido identificar los nombres de los pueblos de la antigüedad, cómo se llaman hoy en día. Y en el capítulo 38, Dios le dice al profeta Ezequiel: profeta, profetízale a los enemigos de Israel. ¿Quiénes? Profetízale a la gente de la tierra de Magog. La tierra de Magog es la tierra que nosotros conocemos hoy en día como la tierra de Rusia. Profetízale a Persia. Persia es la tierra que hoy en día le llamamos Irán. Profetízale a Gomer, a la casa de Togarma. La casa de Togarma es la tierra que hoy conocemos como Turquía. Profetízale a otras naciones en el continente africano que hoy en día son naciones musulmanas. Y Dios les dice: ustedes van a venir y van a formar una coalición, y ustedes van a venir y ustedes van a atacar a mi pueblo. Y ahí es donde yo voy a intervenir, porque cuando yo haya traído a mi pueblo de regreso a su tierra, ustedes no los van a poder desterrar más. De eso vamos a hablar otro día. Pero quiero hablarles de Ezequiel capítulo 36. Vamos a comenzar con el versículo 1, donde Dios le dice al profeta: háblale ahora a la tierra de Israel, háblale a las montañas. Y miren lo que dice el versículo de hombre. Dios le dice: tú, hijo de hombre, profetízale ¿a quién? A los montes de Israel. Qué interesante, Dios profetizándole a la geografía, a los montes de Israel. Se tienen que leer el capítulo 36 entero para ustedes agarrarle de verdad el sabor al capítulo entero. Yo no tengo el tiempo esta mañana para leerlo completo, pero en el capítulo 36 Dios empieza a hablarle al pueblo, a los montes, al terreno, a la geografía de Israel. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 36, Luis, versículo 8. Ustedes, montes de Israel, ustedes darán ramas, ustedes van a florecer. Una tierra que ha estado desierta por cientos y cientos
y cientos de años, las montañas de Israel están floreciendo. Se ha reforestado, es la única nación en el mundo. Óigame bien, la única nación en el mundo que en el medio de la calamidad ambiental que hoy en día, la única nación en el mundo donde en vez de haber deforestación, hay reforestación. La única. No hay otra nación en el mundo que esté siendo reforestada porque Dios dijo, esto es lo que ustedes lo que les va a pasar. Ustedes, montañas de Israel, van a echar sus ramas nuevas. Y ustedes llevarán vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Versículo 9, si me lo pones, Luis. He aquí, yo estoy por ustedes. En otras palabras, yo estoy del lado de ustedes, dice Dios. Y a ustedes me volveré. Y ustedes, montañas, tierra, geografía de Israel, ustedes serán vueltos a ser labrados y sembrados. Hay que ir a Israel para ver las siembras de Israel. Mis hermanos, Israel, que es una cosita así, es una nación pequeñísima, más pequeña que el estado de New Jersey, que es pequeñísimo. Israel es más pequeño. Exporta alimentos a otros países. Pero eso no es todo. Israel, el milagro de Israel es que Israel, mis hermanos, no solamente exporta comida, exporta agua. ¡Agua! Le venden, le dan, hay tuberías para llevarle agua a Jordania. ¿Por qué? Porque Dios ha llenado el lago de Galilea. Las montañas tienen más nieve que nunca y ha llenado el lago, pero encima de eso, los israelitas tienen el mejor sistema de desalinar el agua y tienen plantas de desalinación de agua en toda la costa del Mediterráneo para convertir el agua salada en agua dulce. Y exportan agua. Y no hay escasez de agua en Israel. Dios cumple su palabra. Créame que eso es nada más que profecía cumplida. Versículo 9, ustedes serán, montañas de Israel, serán labradas y sembradas. Versículo 10, por favor. Dice, yo haré multiplicar sobre ustedes hombres y toda la casa de Israel, toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Por cientos de años la nación de Israel estaba en ruina. Lo que habían allí era beduinos con tiendas de campaña. Hay que ver a Israel. Se cumple la profecía en Ezequiel 36. Versículo 11. Multiplicaré sobre ustedes, ¿qué cosa? Hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y les haré vivir como ustedes solían hacerlo antiguamente, y les haré mayor bien que al principio. En otras palabras, el postrer estado de ustedes será mejor que el primero. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová. Los de allá sabrán, y nosotros también lo sabemos, que nuestro Dios es el Dios verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios de la verdad. Es el Dios milagroso, el todopoderoso. Y bueno, ahí continúa hablándole a las montañas y las maravillas de Israel en cuanto a su tierra. Pero en el capítulo 37
de repente Dios le dice al profeta: profeta, ahora quiero que le hables a los huesos secos. Y Dios lleva al profeta Ezequiel, dice que a un valle donde lo único que había eran huesos y huesos y huesos y huesos y huesos. Huesos secos, huesos viejos, como si fuera un cementerio masivo. Y en el capítulo 37, versículo 1, Luis, dice que la mano del Señor vino sobre mí. Dice Ezequiel, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle. Imagínense usted mirar un valle. Un valle es un lugar, ¿verdad?, donde hay colinas, donde hay montañas o lomas, y abajo es el valle donde está, ¿verdad?, la planicie. Y dice que el valle estaba lleno de huesos. Versículo 2. Me hizo pasar cerca de ellos. Me dijo, camina por aquí, por alrededor de todos los huesos. Y aquí eran, ¿cuántos? Muchísimos, muchísimos sobre la faz del campo. Y dicho sea de paso, dice el profeta, secos, requete secos. Llevaban tiempo esos huesos ahí tirados, botados. Eso no tenía ni una pizca, no le quedaba ni un pellejo seco. Por cierto, secos en gran manera. Versículo 3, por favor, Luis. Y me dijo, hijo de hombre, te quiero preguntar, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le responde y le dice, Señor Jehová, eso nada más que lo sabes tú. ¿Qué voy a saber yo si estos huesos van a vivir? Versículo 4, aquí viene la cosa. Me dijo entonces, profetízale a estos huesos, profetízale a estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Oigan, huesos secos, oigan. Y todos los huesos tenían oídos. ¿Por qué? Porque Dios hace hasta que las piedras puedan hablar. Y los huesos podían oír a Dios. Huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. ¿Cómo? Los huesos aquellos, cientos de miles, millones quizás de huesos que estaba viendo el profeta Ezequiel. Yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Versículo 6. El 6. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Huesos secos. Tremendo milagro. Versículo 7. ¿Y qué hizo el profeta? Cuando Dios manda, donde manda capitán no manda soldado. Versículo 7. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué hice? Profeticé pues. Era hondureño, profeticé pues. O nicaragüense, profeticé pues. Vaya pues. Profeticé pues. Como me fue mandado. Y hubo un ruido, de repente un ruido, mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos empezaron a juntarse hueso con hueso. ¿Cómo? Los huesos encontrar su pareja. El fémur encontrando cada hueso. Y los brazos y los antebrazos y los hombros y todas las coyunturas empezaron a unirse. Hueso con hueso. Versículo 8. Y de repente miré y he aquí tendones. Empezaron a salirle tendones. Y la carne subió y la piel cubrió la carne por encima de ellos. Miren esto. Pero no había en ellos espíritu. En otras palabras, Dios
le dice, profetiza, y los huesos van a unirse, van a tener tendones, van a tener carne, va a ser el cadáver, lo vas a ver, pero sin vida. Vas a ver los cadáveres, pero no van a tener vida todavía, porque eso viene después. Y ustedes van a ver qué tiene que ver todo esto. Usted dirá, huesos, ¿de qué estamos hablando hoy? Por eso hay que combatir la ignorancia bíblica. ¿Cómo se combate la ignorancia bíblica? Leyendo la Biblia. Combata, venza la ignorancia bíblica, lea la Biblia. Venza el analfabetismo bíblico, lea la Biblia. Ahora viene la otra parte, versículo 9, y le dice Dios al profeta, ahora profetízale al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y van a vivir. Primero, el profeta armó todos los huesos, los tendones, la piel, la carne y la piel. Y después le dijo, todavía están sin vida. Ahora, acto segundo, profetízale a los espíritus de los cuatro vientos y van a venir para que tengan vida. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y de repente entró en ellos espíritu, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora viene la interpretación de esta profecía. Lea conmigo detenidamente. Ahora Dios le dice al profeta que estaba tan perdido como está usted tal vez en este momento. Hueso. ¿De qué está hablando este loco ahí arriba? Así estaba el profeta Ezequiel. Versículo 11, ahora Dios le dice, miren lo que le dice. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué cosa? La casa de Israel. Aquí estaban destruidos, desterrados, muertos. Y mis hermanos, no solamente desde los tiempos de Babilonia, la nación de Israel ha sido invadida por más países que ninguna otra nación en el mundo. Los romanos los desterraron por completo y los eliminaron por completo. Y los campos y los montes de Israel ni llovía allí. Y aquí Dios le está hablando al profeta y le está diciendo, le vas a predicar al futuro. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Versículo 12. ¿Qué me dicen ustedes? Que en 1939, 40, 41, 1942, 1943, 1944, 1945, la nación de Israel perdió 6 millones de israelitas, de judíos, en manos de Adolfo Hitler. 1945, destruidos, 6 millones menos en el mundo, lo que quedaba era un puñadito. Y en 1948 dijo, llegó la hora, Dios. Y Dios ha vuelto a restaurar a Israel. ¿Casualidad? No, esta es la palabra de Dios. Con Dios no hay casualidades. Si usted quiere atribuirle como casualidad a lo que yo estoy hablando, usted tiene todo el derecho. Pero quiero decirle que si usted atribuye todo lo que está pasando en el mundo moderno con Israel a la casualidad, usted tiene más fe que yo. Usted sí tiene fe. Porque esto está escrito en la Biblia desde hace miles de años. Mire lo que dice. Dice,
Vamos a leer nada más que unos versículos más. Versículo 11, hijo de hombre. Bueno, el 12, ya leímos el 11. Profetiza, por tanto, y diles lo siguiente: así ha dicho Jehová, Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré ¿a dónde? A la tierra de Israel. ¿Sabían ustedes que todavía hoy están llegando de todas partes del mundo? Están regresando de todas partes del mundo todavía gente descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y están regresando y están teniendo lo que ellos le llaman su aliá, que es el viaje, el regreso a la tierra natal. Y aquel guía argentino que yo conocí en el año 2020, que yo le dije, ¿y tu familia de dónde es? Y me dijo, mi familia emigró de Rusia para Argentina. Y me entró una inquietud cuando tenía 20 y pico de años, y yo dije, eso me lo contó el guía, un judío argentino que ahora era israelita, que se había radicado, casado con una israelita que tenía hijos que nacieron en Israel, y me dijo, a mí me entró una inquietud y yo dije, yo voy a regresar para la tierra de mis antepasados, y me mudé de Argentina para Israel. Y de aquí, me dijo el argentino a mí, hay que sacarme con los pies por delante. Hay que arrastrarme porque de aquí no me voy. Aliá. Y está pasando y continúa pasando de todo, de naciones africanas, de todas partes del mundo, de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos. Dios dice, yo los voy a sacar y los voy a traer a vuestra tierra. Los traeré a la tierra de Israel. Dice ahí, versículo 13, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el pueblo ha regresado, los huesos se han unido, hay tendones, hay carne, hay piel, pero todavía no hay vida. El pueblo de Israel no tiene vida todavía porque todavía no han reconocido a Jesús como su Mesías. Eso está por pasar, la segunda parte de la profecía. Miren lo que dice el versículo 14. Esto tiene que ver el día que ellos reconozcan aquel remanente judío que quede. Cuando les venga la candela los va a purificar y van a decir, este que está viniendo, ¿quién es? Este es el descendiente de nosotros. Y le vamos a preguntar, ¿y esas heridas en tus manos qué son? Y les voy a decir, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Y llorarán por mí y harán lamentación, porque ahí se darán cuenta de que ellos en realidad fueron responsables de enviar a Jesús, al Mesías de ellos, y no lo habían reconocido, y un día lo van a reconocer. Y la casa de Israel que está ahora, los huesos se han armado, pero todavía no tienen vida. Miren la segunda parte de la profecía, versículo 14. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los haré reposar sobre vuestra tierra, y ustedes sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mis hermanos, la inmensa mayoría del mundo tienen un conocimiento vago acerca de Dios, pero no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de verdad. La verdad, cuando leemos la palabra, el Señor, su Espíritu Santo, nos da entendimiento. Y Jesús dijo, cuando ustedes se adhieran a mi palabra, ustedes conocerán mi palabra, y la verdad los va a hacer libres. Así que tenemos, mis hermanos, tenemos la profecía que se está cumpliendo ante los ojos nuestros. ¿Qué le espera a Israel? Grandes invasiones. Los enemigos harán alianza, una coalición, y vendrán
Y si tuviéramos tiempo leeríamos el capítulo 38 y capítulo 39, pero les voy a dar el fin de la película. Y el fin de la película es que Dios dice ahí en Ezequiel 38 y 39 que cuando los enemigos de Dios vengan a atacar a Israel, Dios va a intervenir Él directamente y milagrosamente y va a destruir a los enemigos de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero Dios va a intervenir y Dios va a salvar y más nunca serán expulsados. Serán perseguidos y morirán, pero jamás volverán a ser expulsados de la tierra de Israel. Y usted y yo tenemos la Biblia, que es la palabra del Dios vivo. Este libro es lámpara a nuestros pies. La razón que usted y yo podemos creer que cuando la Biblia habla del cielo y de morirnos y de que nuestro espíritu se vaya con el Señor, que podemos decir, eso me va a pasar a mí, es porque Dios nos ha dado profecía para que podamos confiar en la veracidad de este libro, de su palabra. Usted puede confiar en la Biblia. Y lo que yo le estoy diciendo es un dato pequeño. Hay cientos y cientos y cientos de datos de profecías bíblicas. La profecía cumpliéndose es la prueba de que este libro es la palabra del Dios vivo. Y usted y yo estamos creyendo en el Dios vivo. Y nosotros por fe creemos en un Dios que no hemos visto. Y Dios dice que esa es la gracia. Que sin fe es imposible agradarlo a Él. Que el que quiere ver grandes cosas tiene primero que creer que Dios está ahí, que Él es recompensador, galardonador de los que le buscan. Y yo me puse a leer la Biblia y encontré a Jesucristo. Y si usted se pone a leerla con la misma hambre y con la misma apertura de corazón, usted va a encontrar a Jesucristo también. Y sí, todavía existe el libro 57 razones por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y existen docenas y docenas de libros más que nos dan las pruebas, nos las mastican y nos las dan porque nosotros creemos que este libro es inspirado por Dios y que cuando creemos en lo que dice, estamos confiando en el Dios verdadero. Todos los pueblos tienen dioses, tienen creencias, todos los pueblos tienen creencias, tienen dioses, algunos de ellos hechos por hombres. Y la Biblia dice que las naciones de la tierra, cada uno anda en el nombre de su Dios, pero nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y yo espero que usted lo haga, que usted crea que Dios es el Padre de Jesús. Dios verdadero solamente hay uno, y ese Dios tiene un hijo. Y Dios lo ama a usted y a mí tanto que le dijo a su hijo, alguien tiene que morir, uno justo tiene que morir por los malos, si no, no hay perdón para los injustos. Y el hijo le dijo, heme aquí, envíame a mi Padre. Y Dios envió a su hijo y Jesús aceptó ese envío. Y Jesús dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La humanidad. Empezando por mí. Te puedes tú incluir ahí porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí, bueno, no hay uno nada más que es Dios y su Hijo Jesús. Jesucristo, el justo, murió por los injustos a fin de llevarnos a Dios y decir, Padre, este ha creído en mí. Límpialo y sálvalo porque ha puesto su fe en mí. Y Jesucristo dijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quieres tú ser resucitado? Tienes que ver a Jesús y creer en Él. Todo aquel, Jesús dijo esto, no lo digo yo, todo aquel que me ve y cree en mí tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo te digo esta mañana, cree que este libro da razones para creer. Vamos a tener un momento de oración. Y Padre, esta mañana
empezamos, Señor, diciéndote que, Señor, nos unimos a esas palabras del primer ministro. Te pedimos por la salvación de él, Señor, de Benjamín Netanyahu, que reciba a Yeshua como su Mesías. Que él sea uno de los que no solamente tienen huesos armados y tiene tendones y tiene carne y piel, sino que tenga vida. La vida que solo tú puedes dar, Jehová. Y te pedimos por la salvación de Israel. Te rogamos que tú cuides. Y Señor, que los creyentes que hay en Israel, Señor, que tú los llenes de tu Espíritu Santo y que tú traigas un avivamiento espiritual en Israel. Y que muchos crean en Jesús como su Mesías. Y Señor, nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, te pedimos que haya avivamiento aquí. Señor, que tú soples vientos de avivamiento como lo has hecho anteriormente. Señor, tú eres el Dios que avivas cuando tú quieres. ¿Cuántos avivamientos ha habido en Estados Unidos en 200 y tantos años de historia? Han habido avivamientos en distintos lugares. Te pedimos avivamiento de nuevo, que trae un avivamiento, que miles de personas vengan y crean que Jesucristo es el Salvador de sus almas. Te pedimos que hagas eso con todos los que nos gobiernan, desde la Casa Blanca hasta la gobernación en cada estado, los gobiernos locales. Te pedimos, Dios, que traigas avivamiento. Señor, te pedimos por Venezuela. Señor, interven milagrosamente, Señor. Señor, confunde a los que quieren engañar. Confunde a los que quieren hacer trampa. Haz algo, Dios. Haz algo. Haz lo mismo con las elecciones en Estados Unidos dentro de 4 o 5 meses. Confunde a los que quieren hacer trampa, Dios. Exponlos. Que no lo puedan hacer. Señor, solo tú puedes intervenir. Te pedimos, Dios, que tú intervengas por nuestros países. No solamente por Venezuela, Dios. Te pedimos por toda Sudamérica. Te pedimos por Centroamérica, desde México hasta Panamá. Te pedimos, Dios, que tú intervengas. Te pedimos que América sea para Jesucristo. Te pedimos, Dios, que traiga justicia. Señor, como has hecho en El Salvador, hazlo en cada país del hemisferio nuestro. Te pedimos, Señor, por El Salvador, por su presidente, por sus diputados. Señor, protégelos de atentados, protégelos de tentaciones. Señor, te lo pedimos. Te pedimos que hagas lo mismo con México, con cada país, Señor. Haz eso, Señor. Hazlo en el Caribe. Te lo pedimos, Señor, para el Mediano Oriente, para África. Te lo pedimos, Señor, para el Lejano Oriente. Te lo pedimos, Dios. Donde sea que haya un autócrata, te pedimos, Dios, que tú permitas que en las naciones de la tierra se respire libertad. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos. Te pedimos, Dios, que nos protejas de esta temporada ciclónica. ¿A quién tenemos en los cielos si no es a ti? Solo tú nos puedes librar. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Señor, te pedimos que nos libres, que nos protejas, que nos ayudes a ser cristianos bíblicos, creyentes, seguidores de Jesús. Te lo pedimos, Dios. Te pedimos que hagas maravillas, sanidades, milagros aquí en medio nuestro. Y mi amigo o mi amiga, si tú estás aquí esta mañana, en este momento, ahí en tu corazón, tú puedes hablar con Dios. Y Dios te va a oír y decirle, Jesús, díselo en tu corazón. Si de verdad tú lo sientes, si tú lo crees, dile, Jesús, yo necesito que tú me limpies con tu sangre.
yo creo que tú eres el Señor y que tú moriste y resucitaste por mí. Y ahora te clamo y te digo, dame vida eterna y perdona todos mis pecados. Entra en mi vida y cámbiame. Y Señor, forja el plan que tú tienes para mi vida. Díselo. Si lo dices de corazón, Él te oye. Y si lo haces, me encantaría saber que tengo un hermano o una hermana más. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, donde quiera que la abrimos podemos aprender. Donde sea. Sea en Génesis, o en Proverbios, o en Salmo, o en Isaías, o en Ezequiel, o en Romanos. Señor, tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ensancha nuestro corazón para entender las maravillas que hay en tu palabra. Esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te pedimos que nos unas en amor, en solidaridad, en humildad. Señor, ayúdanos a llevarnos bien. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a otros que tanto necesitan, Señor, a Jesucristo. Haz eso con cada uno de nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros a estar empujando el reino tuyo en la medida de nuestras capacidades. Te lo pedimos. Te damos gracias. Te damos gracias. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Le damos gracias a Dios. Y Señor, te damos gracias y te bendecimos. Te bendecimos y te pedimos que tu rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Te lo pedimos, Dios. Y te vamos a dar gracias a ti y solamente a ti hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí. No se olviden todos los demás anuncios. Que Dios les bendiga. Que tengan una feliz semana. Que Dios les bendiga.